En el corazón de la Ciudad de México, entre las calles bulliciosas de la colonia Doctores, se encontraba el pequeño taller Hernández e Hijo. Pero el Hijo había desaparecido hacía ya 5 años, cuando don Ramón Hernández murió dejándole a su nieto Miguel un legado de herramientas oxidadas, deudas por pagar y una reputación de honestidad que valía más que el oro. A los 31 años, Miguel Hernández había convertido ese lugar en su refugio y su prisión a la vez. Cada mañana llegaba a las 6 en punto, encendía el radio que apenas funcionaba, se preparaba un café cargado en la pequeña estufa del rincón y comenzaba su rutina diaria: reparar cerraduras, ajustar portones y soñar con algo más grande. «Buenos días, don Miguel», le gritaba desde la calle doña Carmen, la vecina que vendía tamales en la esquina desde que él tenía memoria. «Buenos días, doña Carmen. ¿Cómo está la familia?» «Ahí andamos, luchando. ¿Y usted, cuándo nos va a traer una nuera?» Miguel sonreía y movía la cabeza. Era la misma conversación todas las mañanas desde hacía 3 años, cuando su última novia lo había dejado por un contador que ganaba el triple que él. Era un miércoles gris de febrero cuando su vida cambió para siempre. Miguel estaba terminando de reparar una cerradura especialmente complicada cuando escuchó una voz suave desde la entrada del taller. «Disculpe». Levantó la vista y se quedó literalmente sin palabras. Una mujer joven, tal vez de 26 años, estaba parada en la entrada de su taller. No era exactamente hermosa en el sentido clásico, pero tenía algo, una presencia que llenaba todo el espacio. Su cabello castaño caía en ondas naturales sobre sus hombros. Sus ojos verdes tenían una profundidad que hablaba de experiencias vividas, y vestía con una elegancia discreta, pero lo que más llamó su atención fue la expresión en su rostro. Una mezcla extraña de determinación y vulnerabilidad que Miguel reconoció inmediatamente. «Sí, dígame», respondió Miguel, limpiándose las manos grasientas en el delantal. «Tengo un problema muy serio con mi portón», explicó ella. «Está completamente trabado y no puedo salir de mi casa. Es como si alguien hubiera echado pegamento en el mecanismo». Miguel notó cómo sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba. «¿Desde cuándo tiene el problema?» «Desde ayer por la noche llovió muy fuerte y creo que se arruinó algo». Hizo una pausa y bajó la voz. «Llamé a varios cerrajeros, pero sus precios están completamente fuera de mi presupuesto». Miguel observó cómo apretaba su bolsa contra el pecho. Era un gesto defensivo que conocía muy bien. «¿Cómo se llama, señorita?» «Elena Vega», respondió ella extendiendo su mano. «Mucho gusto, Elena. Yo soy Miguel Hernández. ¿Dónde vive exactamente?» «En la colonia Doctores, como a 10 cuadras de aquí, en la calle Niños Héroes». Era un barrio de clase media-baja, trabajador. Miguel conocía bien esa zona. «Vamos a ver qué le pasa a ese portón», dijo Miguel, tomando su caja de herramientas. «Y no se preocupe por el precio hasta que veamos qué tan complicado está el problema». Durante el camino hacia la casa de Elena, Miguel intentó hacer conversación para calmar los nervios evidentes de ella. La casa era pequeña, pero bien cuidada. El portón, efectivamente, estaba completamente trabado. «Aquí está el problema», explicó Miguel después de varios minutos de inspección. «La lluvia de anoche se filtró exactamente donde no debía. Estas bisagras están tan oxidadas que prácticamente se soldaron solas». «¿Cuánto tiempo tomaría?», preguntó Elena con voz temblorosa. «Como 2 horas, tal vez un poco más. Tengo que ir por algunas piezas de repuesto». Elena calculó mentalmente, y Miguel pudo ver la preocupación creciendo en sus ojos. Durante las siguientes 2 horas, Miguel trabajó con el cuidado meticuloso que ponía en todo lo que hacía. Para él, la cerrajería no era solo un trabajo, era su arte. Elena lo observaba trabajar con una fascinación que Miguel encontraba ligeramente desconcertante. «Tiene manos de artista», comentó Elena. Miguel sonrió. «Mi abuelo me enseñó que si vas a hacer algo, lo hagas bien, aunque sea cambiar una simple cerradura». «¿Su abuelo también era cerrajero?» «Sí, decía que las cerraduras y los portones protegen lo más importante de las personas, sus hogares, sus familias, sus sueños». Cuando terminó, el portón no solo funcionaba perfectamente, sino que se veía como nuevo. «Listo», dijo Miguel. «¿Cuánto le debo?» Miguel observó a Elena por un largo momento. Vio cómo buscaba en su bolsa con manos que temblaban ligeramente. Vio la preocupación genuina en sus ojos, y en ese momento
Miguel tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No me debe nada. Elena se quedó completamente inmóvil. Perdón, es gratis. No, eso no puede ser. Usted trabajó durante 2 horas. Compró piezas nuevas. Miguel cerró suavemente su caja de herramientas. Señorita Elena, mi abuelo me enseñó algo que nunca he olvidado. La vida siempre te regresa lo que das. Hoy le doy una mano cuando la necesita. Mañana, cuando yo necesite ayuda, alguien me dará una mano a mí. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. ¿Por qué está haciendo esto por una completa extraña? Miguel la miró directamente. Porque reconozco esa mirada, Elena. Es la mirada de alguien buena que está pasando por un momento difícil. Elena no pudo contener las lágrimas más tiempo. Es que llevo meses sin que alguien sea amable conmigo sin esperar algo a cambio. Elena, no sé qué está pasando en su vida, pero puedo decirle esto. Usted parece una buena persona, y las buenas personas merecen que las traten bien. Después de que Miguel se fue, Elena se quedó parada en su pequeño patio durante 1 hora completa, simplemente abriendo y cerrando el portón, maravillada no solo por lo bien que funcionaba, sino por el hecho de que un completo extraño hubiera sido más amable con ella que su propia familia en años. Por primera vez en meses, Elena Mondragón sonrió de verdad, pero lo que Miguel no sabía era que esa decisión había plantado una semilla que crecería hasta convertirse en el amor más grande de su vida. 5 días después, Miguel trabajaba concentrado cuando escuchó el familiar tintineo de la campanilla. Al levantar la vista, sintió que su corazón se saltaba a un latido. Era Elena, pero había algo diferente en ella. Parecía menos nerviosa, más segura, y llevaba una bolsa de papel que olía deliciosamente. Buenas tardes, Miguel. Elena, qué sorpresa tan agradable. ¿El portón sigue funcionando bien? Perfectamente, gracias a usted. Se acercó con una sonrisa que iluminó todo el taller. Vengo a pagarle por el trabajo del otro día. Elena, ya le dije que... Y yo le dije que no podía aceptar caridad, interrumpió Elena con firmeza. No traigo dinero, pero traje algo mejor. Puso la bolsa sobre el mostrador. Cuando Miguel la abrió, el aroma que salió lo transportó inmediatamente a la cocina de su abuela. Tamales caseros perfectamente envueltos, aún tibios. Elena no debió molestarse. Me gusta cocinar, además quería agradecerle de verdad. Miguel tomó uno de los tamales. Cuando le dio la primera mordida, inmediatamente cerró los ojos de placer. Dios santo, esto está increíble. Sabe exactamente cómo los que hacía mi abuela. Elena se sonrojó. ¿En serio? Elena, le juro que este es el mejor tamal que he probado en años. ¿Dónde aprendió a cocinar así? Mi mamá me enseñó antes de morir, confesó Elena con tristeza. Decía que una mujer siempre debía saber cuidar de su familia. ¿Cuánto tiempo tiene que murió? 3 años el mes pasado. Se quedaron en silencio, compartiendo esa tristeza particular que solo entienden quienes han perdido a los padres jóvenes. ¿Sabe qué?, dijo Miguel impulsivamente. ¿Le gustaría tomarse un café conmigo? Hay una cafetería muy buena en la esquina. No quiero quitarle tiempo de su trabajo. Son las 5:30, ya terminé por hoy. La cafetería La Esquinita era pequeña y acogedora, con 6 mesas y manteles a cuadros. Elena y Miguel se sentaron junto a la ventana. Me gusta este lugar, dijo Elena. Observando la calle, se siente real. Sí, como si nadie estuviera pretendiendo ser algo que no es. Miguel la miró con curiosidad. ¿Usted pretende ser algo que no es? Elena bajó la mirada. A veces, la vida te obliga a usar máscaras. No, nunca he tenido que usar máscaras. Siempre he sido exactamente lo que soy. Un cerrajero que hace lo mejor que puede. Elena lo miró con una expresión extraña. Debe ser liberador vivir así. Elena, ¿puedo preguntarle algo personal? Depende de qué tan personal. ¿Está huyendo de algo? Elena se tensó. ¿Por qué pregunta eso? Por la manera en que habla, por cómo mira alrededor como si esperara que apareciera alguien. Elena permaneció en silencio, removiendo su café. Digamos que mi vida se complicó hace unos meses y necesitaba espacio para pensar, y ha encontrado ese espacio. Estos últimos días han sido los más tranquilos que he tenido en mucho tiempo. ¿Por qué estos últimos días? Porque conocí a alguien que me recordó que todavía existe gente buena en el mundo. Miguel sintió calor en el pecho. Me da gusto saberlo.
¿Puedo conocer a esa persona? Elena sonrió. Ya la conoce, Miguel, es usted. Durante las siguientes 2 horas, hablaron de todo. Miguel le contó sobre su sueño de expandir el taller, Elena le contó sobre su amor por la cocina y los libros, evitando cuidadosamente detalles sobre su trabajo o familia. Cuando salieron ya había oscurecido. La acompaño a su casa, ofreció Miguel durante el camino. Hablaron sobre música. Elena sabía sorprendentemente mucho sobre música clásica, pero parecía genuinamente emocionada cuando Miguel le habló sobre los mariachis del parque. ¿Le gusta bailar?, preguntó Miguel cuando llegaron a su puerta. No soy muy buena. Yo tampoco, pero me gusta intentarlo. El próximo viernes hay música en vivo en el Parque San José. ¿Le gustaría ir conmigo? Elena lo miró sorprendida. Como una cita, confirmó Miguel. Elena sonrió lentamente. Me encantaría. Después de despedirse, Miguel caminó de regreso sonriendo. Elena se quedó en su puerta durante 10 minutos, sintiendo algo que no había sentido en años, esperanza, pero ninguno sabía que desde un auto negro al final de la calle, alguien había estado observando toda su interacción. Elena Mondragón había logrado mantenerse escondida durante 4 meses. Pero el tiempo se le estaba agotando. El viernes por la noche, Miguel se arregló con un cuidado que no había tenido en años. Se bañó 2 veces, se puso su única camisa buena y se peinó como solía hacer su abuelo. Cuando llegó a casa de Elena, ella ya lo esperaba. Llevaba un vestido azul marino sencillo, zapatos bajos, cómodos y el cabello suelto. No llevaba mucho maquillaje, pero había algo en su sonrisa que la hacía brillar. «Está muy guapo», dijo Elena tímidamente. «Y usted está preciosa», respondió Miguel, ofreciéndole su brazo. Caminaron lentamente hacia el Parque San José. La conversación fluyó naturalmente. «Sabe», dijo Elena, «no había salido en una cita en más de 1 año. Porque en mi última relación terminó de manera muy complicada. Después decidí que era mejor estar sola». «¿Y qué le hizo cambiar de opinión?». Elena se detuvo y lo miró directamente. «Usted, Miguel, usted me hizo recordar que no todos los hombres son complicados». El parque estaba transformado para la noche. Luces de colores entre los árboles, puestos de comida con aromas deliciosos y mariachis en el centro con parejas bailando. «¿Qué quiere probar primero?», preguntó Miguel. «Sorpréndame». Miguel la llevó al puesto de Doña Soledad, famosa por los mejores tacos de pastor. 2 tacos con todo, Doña Sole. «Miguel, muchacho, y esta hermosa jovencita. Elena, le presento a Doña Soledad». «Ay, qué educadita, Miguel. Este sí es un buen partido». Elena se sonrojó mientras Miguel reía. Cuando Doña Soledad les entregó los tacos, Elena dio la primera mordida con aprensión. «Dios mío», exclamó Elena, «esto está delicioso, es mejor que muchos restaurantes caros donde he comido». Miguel sintió orgullo, no solo por Doña Soledad, sino por su mundo entero. Se sentaron cerca del kiosco, comiendo y escuchando música. Elena parecía fascinada por todo. Los niños corriendo, las familias juntas, los abuelos bailando. «Es hermoso», murmuró Elena, observando a una pareja mayor bailando abrazada. «¿Qué es hermoso?» «Esto, la simplicidad de ser feliz con poco». Miguel la miró curioso. «¿En qué mundo vive usted que esto le parece sorprendente?» «En un mundo muy diferente al suyo». «Miguel», antes de que pudiera responder, los mariachis comenzaron. «Cielito lindo». «¿La conoce?», preguntó Miguel. «La he escuchado, pero nunca había prestado atención a la letra». Miguel le cantó suavemente. «De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando». Elena cerró los ojos, sonriendo. «Tiene una voz hermosa». «¿Usted cree en el amor para toda la vida?», preguntó Elena. «Sí», respondió Miguel sin dudar. «¿Y usted?». «Quiero creer, pero mi experiencia me ha enseñado que el amor se complica cuando se mezcla con otras cosas». «¿Qué tipo de otras cosas?». «Dinero, familia, expectativas sociales». Miguel frunció el ceño. «Elena, el amor verdadero no se complica con nada. Es simple. Te amo, me amas. Construimos algo juntos». Elena lo miró intensamente. «¿Y si las familias no aprueban? ¿Y si vienen de mundos muy diferentes? Entonces las familias aprenden a aceptarlo o se quedan atrás». Los mariachis comenzaron La Llorona. Miguel se levantó y le extendió la mano. «¿Me concede este baile? Le advertí que no soy buena. Podemos aprender juntos.
Al principio se movieron torpemente, Elena pisándole los pies y riéndose, pero después encontraron su ritmo. Elena se relajó en sus brazos. «Ve, no es tan difícil», murmuró Miguel. «Es porque usted es un buen maestro», respondió Elena con lágrimas en los ojos. «¿Está llorando? Hace mucho que no me sentía tan normal, tan yo misma». Miguel la acercó más. «¿Quién es usted realmente, Elena? Con usted soy quien quiero ser». Cuando la canción terminó, se quedaron abrazados. El aire estaba cargado de electricidad. «Elena», murmuró Miguel, «me gusta mucho estar con usted. Me gusta cómo me siento cuando estamos juntos». Elena cerró los ojos. «A mí también, más de lo que debería». «¿Por qué dice eso?» «Porque mi vida es muy complicada. Y usted es, bueno, y simple y honesto». Miguel frunció el ceño. «Elena, hay cosas sobre mí que no sabe. Entonces cuéntemelas». Elena lo miró por un momento. Batalla interna en sus ojos. Finalmente tomó su rostro entre sus manos. «No esta noche. Esta noche solo quiero ser Elena, en una cita con Miguel». Miguel la besó suavemente. Un beso lleno de ternura. Cuando se separaron, Elena tenía lágrimas. «Miguel, pase lo que pase, quiero que sepa que estos momentos son los más felices que he tenido en años». «¿Por qué habla como si fuera a despedirse?» Elena lo besó más intensamente. «No me voy a despedir, no esta noche». Durante las siguientes 3 semanas, se volvieron inseparables. Miguel presentó a Elena a sus amigos. Carlos, su mejor amigo, la aprobó inmediatamente. «Hermano, esa muchacha te ve con ojos de mujer enamorada». Doña Carmen también la adoró. «Tiene clase pero no es creída, eso es raro». Elena se adaptaba naturalmente. Ayudaba a Doña Carmen. Conversaba con Carlos sobre motores, jugaba con los niños, aprendió a hacer el café como le gustaba a Miguel. Una noche, después de cenar quesadillas, Elena tomó la mano de Miguel en el parque. «Miguel, necesito decirle algo». «¿Qué?» Elena lo miró intensamente. «Que lo amo». Miguel sintió que el corazón se le salía del pecho. «Elena, sé que apenas llevamos 3 semanas, pero nunca había sentido algo así». Miguel la tomó en sus brazos. «Elena, yo también te amo, más de lo que creí posible». Se besaron bajo el farol que parpadeaba. «Elena», dijo Miguel cuando se separaron, «quiero preguntarte algo». Miguel tomó sus manos. «¿Te casarías conmigo?» Elena se quedó inmóvil. «Miguel, sé que es muy pronto, sé que no tengo mucho que ofrecerte, pero te prometo que te voy a amar todos los días de mi vida». Elena comenzó a llorar. «No tengo que pensarlo porque la respuesta es sí, sí me casaría contigo». Miguel la levantó y la hizo girar mientras ambos reían y lloraban. Se abrazaron en la calle, perdidos el uno en el otro, pero desde un auto negro a media cuadra, alguien los había estado fotografiando durante toda la conversación. El investigador privado cerró la cámara satisfecho. Después de 4 meses, finalmente había encontrado a Elena Mondragón. Eduardo Mondragón pagaría muy bien por esta información. La familia de Elena acababa de encontrarla, y su tiempo de libertad estaba por terminar. Elena llegó al taller el martes por la mañana con ojeras profundas y manos temblorosas. Miguel inmediatamente dejó todo. «Elena, ¿qué pasó? Pareces como si no hubieras dormido». Elena cerró la puerta y se recargó contra ella como si necesitara apoyo. «Miguel, tengo que contarte algo y cuando te lo diga, todo va a cambiar entre nosotros». Miguel sintió pánico. «Elena, me estás asustando. ¿Alguien te hizo daño?» «No, nadie me hizo daño, pero...». Elena respiró profundo. «Miguel, mi nombre no es Elena Vega». Miguel frunció el ceño. «¿Cómo que no es Elena Vega? Mi nombre completo es Elena Mondragón Herrera». El apellido resonó en la mente de Miguel como una campana. Le sonaba familiar. «Elena, no entiendo. ¿Por qué me mentirías sobre tu apellido?» «Miguel, mi padre es Eduardo Mondragón». El mundo de Miguel se detuvo abruptamente. Eduardo Mondragón. El nombre apareció con perfecta claridad. Había visto ese nombre en periódicos, noticias, vallas publicitarias. Eduardo Mondragón, el rey de los bienes raíces, el dueño de la cadena hotelera más exitosa del país, uno de los hombres más ricos y poderosos de América Latina. «No, no puede ser», murmuró Miguel. «Sí, es verdad». Elena comenzó a llorar. «Soy la única hija de Eduardo Mondragón. Soy la heredera de un imperio que vale más de 2.000 millones de pesos». Miguel se sentó pesadamente, como si le hubieran dado un golpe en el estómago. «Elena, ¿me estás diciendo que eres millonaria?»
multimillonaria técnicamente. Elena se acercó desesperada. Pero Miguel, escúchame, llevo 4 meses huyendo de esa vida, viviendo con dinero que ahorré en secreto, huyendo porque huías de tu propia familia, porque mi padre arregló mi matrimonio con Fernando Castilla, heredero de otra cadena hotelera. No es matrimonio, es una fusión empresarial. Yo solo soy la garantía del contrato. Miguel se puso de pie lentamente. Elena, durante todo este tiempo has estado mintiendo sobre quién eres. No te mentí sobre lo importante. Todo lo que siento por ti es real. Real. Miguel comenzó a caminar de un lado a otro. ¿Qué parte fue real? Cuando dijiste que trabajabas en contabilidad, cuando fingiste no tener dinero, cuando fingiste ser una mujer común. La parte donde me enamoré de ti fue real. Elena se acercó. Miguel, me escapé porque no podía casarme con alguien que no amo cuando sabía que el amor verdadero existe. Miguel se detuvo y la miró. Elena, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Tú eres de otro planeta. Vives en mansiones, viajas en aviones privados, tienes más dinero del que veré en toda mi vida. Eso no me importa. A mí sí me importa. ¿Cómo no me dijiste desde el principio quién eras? Porque sabía que reaccionarías exactamente así. Todo ha cambiado. Elena, no puedo estar con alguien que me mintió durante un mes completo. Elena puso sus manos en sus hombros. Miguel, no te mentí sobre lo que importa, el dinero, el apellido. Eso no soy yo. La Elena que cocina tamales, que ayuda a doña Carmen, esa soy yo realmente. Miguel se volteó. ¿Y qué pasa cuando tu familia te encuentre? Cuando tengas que regresar a tu mundo real. Este es mi mundo real, contigo es mi mundo real. Miguel cerró los ojos. Elena, necesito tiempo para procesar esto. ¿Cuánto tiempo? No sé. Elena tomó su rostro entre sus manos. Miguel, mírame, te amo. Renuncié a una vida de lujos para estar aquí, porque contigo encontré lo que nunca tuve. ¿Y qué encontraste? Amor verdadero, amor sin condiciones. Miguel se apartó. Elena, no sabes lo que es vivir con limitaciones reales, con preocupaciones de dinero real. Entonces enséñame, deja que aprenda. Miguel caminó hacia la puerta. Elena, por favor, necesito estar solo. Elena lo siguió. Miguel, no dejes que mi dinero destruya lo que tenemos. Ya lo destruyó, Elena, ya lo destruyó. Elena salió lentamente, volteándose una última vez. Para que sepas, te amo, sin importar quién sea mi familia. Te amo solo a ti. Después de que Elena se fue, Miguel cerró el taller y caminó sin rumbo por la ciudad. Su mente era un caos. Amor, traición, confusión, miedo. Cada esquina le recordaba quién era él. Miguel Hernández, nieto de un cerrajero, un hombre que se había ganado cada peso con sudor. Y Elena. Elena era la heredera de un imperio. Una mujer que probablemente tenía empleados que ganaban más en un mes que él en todo un año. Esa tarde, 3 autos negros se estacionaron frente a su taller. Eduardo Mondragón había encontrado a su hija fugitiva y ahora venía a recuperarla. Miguel regresó a su taller a las 4 de la tarde, después de caminar 6 horas tratando de procesar la revelación. Cuando dobló la esquina, inmediatamente notó algo que le heló la sangre. 3 Mercedes-Benz negros estaban estacionados frente a su pequeño taller. Los peatones del barrio se habían detenido a curiosear. Era obvio que esos autos no pertenecían al barrio. Miguel se acercó lentamente, sintiendo como si caminara hacia su propia ejecución. 5 hombres con trajes caros se voltearon hacia él, pero fue el hombre del centro quien captó toda su atención. Aproximadamente 55 años, cabello gris perfectamente peinado, una presencia que llenaba el espacio. Sus ojos eran como los de Elena, pero donde ella tenía calidez, este hombre tenía frialdad calculadora. «¿Miguel Hernández?», preguntó con voz autoritaria. «Sí, ¿quién pregunta?» «Eduardo Mondragón». El nombre cayó como una sentencia. «Necesitamos hablar». Miguel abrió su taller con manos temblorosas. Los 5 hombres entraron y el pequeño espacio se sintió claustrofóbico. Eduardo se movía como un conquistador, inspeccionando territorio, tocando las herramientas de Miguel, examinando su banco de trabajo. «Así que este es el lugar donde trabaja», dijo Eduardo, más observación que pregunta. «Sí, señor, este es mi taller». Eduardo se volteó. «Señor Hernández, voy a ser directo. Usted se ha aprovechado de mi hija. Eso no es cierto». «No». Eduardo se acercó al mostrador.
Mi hija está pasando por una crisis emocional severa. Acaba de terminar una relación traumática. Está vulnerable. Y usted se aprovechó de esa vulnerabilidad. Yo amo a Elena. Eduardo soltó una risa cruel. Amor, mire a su alrededor. Mire este lugar, sus condiciones, sus perspectivas. ¿En serio cree que puede ofrecerle a Elena la vida que merece? Miguel apretó los puños. Elena me dijo que es feliz conmigo. Elena está jugando a ser pobre, como una niña rica que juega con muñecas, pero los juegos se acaban. Eduardo caminó hacia las herramientas antiguas del abuelo de Miguel. Su vida real incluye viajes a Europa, los mejores restaurantes, ropa de diseñador, arte, cultura, responsabilidades empresariales. ¿Puede darle alguna de esas cosas? Miguel no respondió porque sabía que la respuesta era obvia. Por supuesto que no. ¿Sabe cuál es la mesada mensual de Elena? 50,000 pesos, más dinero del que usted gana en 6 meses. Miguel sintió como si le hubieran abofeteado. Uno de los hombres puso una maleta sobre la mesa y la abrió. Tentar nuevamente continuar editar. 1,000,000 de pesos, dijo Eduardo casualmente. En efectivo, más dinero del que usted ganará en los próximos 10 años. Miguel miró la maleta, fascinado a pesar de sí mismo. Nunca había visto tanto dinero junto. Con esa cantidad podría expandir su taller, contratar empleados, comprar equipo nuevo. ¿Qué tengo que hacer por ese dinero?, preguntó Miguel, aunque ya sabía la respuesta. Desaparecer de la vida de mi hija, permanentemente. Miguel levantó la vista hacia Eduardo. ¿Y si me niego? La expresión de Eduardo cambió completamente. La máscara de civilidad se deslizó, revelando algo mucho más peligroso. Señor Hernández, tengo recursos que usted ni siquiera puede imaginar. Puedo hacer que le cancelen todos sus contratos. Puedo hacer que ningún proveedor le venda piezas. Puedo hacer que los inspectores encuentren violaciones que requieran clausura inmediata. Eduardo se acercó más. Puedo hacer que su vida se vuelva muy, muy difícil. En ese momento, Elena entró corriendo como un huracán. «Papá, ¿cómo me encontraste?» Eduardo se volteó con alivio y exasperación. «Elena, tengo los mejores investigadores del país. ¿En serio creías que podrías esconderte para siempre?» Elena se puso físicamente entre su padre y Miguel. «No voy a regresar, papá, y no voy a casarme con Fernando». «Sí vas a regresar y sí te vas a casar con Fernando. Este capricho se acabó. No es un capricho. Amo a Miguel». Eduardo miró a Miguel con desprecio absoluto. «Este hombre, Elena, por favor, mira dónde vive, cómo trabaja. ¿En serio este es el futuro que quieres?» «Sí», gritó Elena sin dudar. «Es exactamente el futuro que quiero». Eduardo caminó hacia Elena con brazos extendidos. «Hija, entiendo que estás confundida. Los últimos meses han sido difíciles, pero es hora de regresar a casa. Mis responsabilidades no incluyen casarme con un hombre al que no amo. Incluyen el futuro de nuestra empresa, el empleo de miles de personas y compromisos que tu familia ha adquirido durante generaciones». Elena se volteó hacia Miguel, buscando apoyo. «Miguel, diles que nos amamos, que vamos a estar juntos». Miguel miró a Elena, luego a Eduardo, luego a la maleta llena de dinero, luego de vuelta a Elena. Todos esperaban su respuesta. Durante un momento que pareció eterno, Miguel luchó con la decisión más importante de su vida. Finalmente, habló. «Señor Mondragón, tiene razón». Elena se volteó como si le hubieran disparado. «¿Qué? Tiene razón. Yo no puedo darle a Elena la vida que merece. Somos de mundos completamente diferentes». «Miguel». Elena se acercó con lágrimas. «No digas eso». Miguel tomó la maleta y se la extendió a Eduardo. «Pero tampoco voy a tomar su dinero». Eduardo frunció el ceño. «¿Qué quiere decir? ¿Que si Elena regresa con usted, será porque es su decisión, no porque usted me compró?» Elena lo miró con dolor y admiración. «Miguel, Elena». Miguel se volteó hacia ella. «Regresa con tu familia». «No, por favor, yo no soy para ti, tu padre tiene razón. Somos de mundos demasiado diferentes». Eduardo puso su mano en el hombro de Elena. «Vamos, hija, ya jugaste suficiente a ser pobre». Elena miró a Miguel por última vez, lágrimas corriendo por su rostro. «¿Es esto lo que realmente quieres?» Miguel asintió, aunque cada fibra gritaba lo contrario. «Es lo mejor para ti». Elena caminó lentamente hacia la puerta. Cuando llegó al marco, se detuvo sin voltearse. «Miguel, me voy porque tú me lo pides, pero quiero que sepas algo». «¿Qué?» Elena se volteó, y Miguel vio un dolor tan profundo.
que sintió como si le clavaran un cuchillo, que renuncié a mi herencia para estar contigo, que preferí vivir en la pobreza contigo que en la riqueza sin ti, y que si no luchas por nuestro amor es porque nunca me amaste tanto como yo te amo a ti. Con esas palabras devastadoras, Elena salió del taller. Miguel se quedó solo, se desplomó en su banco y lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Había perdido el amor de su vida, pero Elena había tomado una decisión que cambiaría todo para siempre, durante 2 semanas completas. Miguel existió más que vivió. Se levantaba a las 6, abría su taller, reparaba cerraduras mecánicamente y regresaba a su departamento cada noche sin intercambiar más que las palabras necesarias con sus clientes. Carlos venía todos los días cada vez más preocupado. «Hermano, tienes que comer algo más que café y pan, estás desapareciendo». «Estoy bien», mentía Miguel. «No estás bien, estás destruido y todos en el barrio están preocupados». Era cierto. Doña Carmen le llevaba tamales que Miguel apenas tocaba. Doña Esperanza le regalaba flores que él ponía sin mirar. Los niños habían dejado de molestarlo porque veían que el señor Miguel estaba muy triste. El viernes de la segunda semana, Miguel escuchó voces emocionadas en la calle, se asomó y vio vecinos congregados alrededor del televisor de doña Carmen. «¡Miguel!», le gritó doña Carmen, «tu muchacha está en la televisión». Miguel corrió hacia el televisor, abriéndose paso entre los vecinos. Una reportera estaba frente a las oficinas de Mondragón Enterprises. En una decisión sin precedentes, Elena Mondragón, única heredera del Imperio Mondragón, ha renunciado oficial y legalmente a toda su herencia familiar. En una carta enviada a todos los medios, la joven de 26 años declara que prefiere crear su propio camino. Miguel se sintió mareado. Se apoyó en Carlos para no caerse. Según fuentes cercanas, Eduardo Mondragón está devastado por la decisión de su única hija, quien además canceló definitivamente su compromiso con Fernando Castilla. En pantalla aparecieron fragmentos de una carta escrita a mano. «He decidido que la verdadera riqueza no se mide en pesos en una cuenta bancaria, sino en la libertad de elegir tu propia vida y amar a quien tu corazón elija. Quiero trabajar, quiero ganarme mi sustento con mis propias manos y quiero demostrar que el amor verdadero vale infinitamente más que cualquier herencia material». «¡Ay, Dios mío!», exclamó doña Carmen. «Esa muchacha renunció a una fortuna por ti, Miguel». Miguel no podía hablar. Su mente luchaba por procesar lo que veía. La renuncia incluye no solo su herencia personal, sino también su puesto en la junta directiva. Elena Mondragón renuncia a aproximadamente 2.000 millones de pesos, convirtiéndose posiblemente en la persona que ha renunciado voluntariamente a la mayor fortuna en la historia de México. Miguel se alejó del televisor como un zombi. Carlos lo siguió. «Hermano, ¿escuchaste? Elena renunció a todo, a todo». Miguel se sentó con la cabeza entre las manos. «Sí, Carlos, lo escuché». «¿Y qué vas a hacer?» «¿Qué puedo hacer? Ya es muy tarde». «Muy tarde, Miguel. Esa muchacha acaba de demostrar que te ama más que al dinero». «¿Cómo va a ser muy tarde?» «Porque le dije que se fuera». «Carlos, le dije que no era para mí». «Pues ahora ya no son de mundos diferentes, ¿verdad?» Durante los siguientes 3 días, Miguel no pudo concentrarse en nada. La imagen de Elena renunciando a una fortuna se repetía como canción obsesiva. El lunes por la mañana vio a Elena. Estaba caminando hacia la panadería El Buen Pan, a 2 cuadras de su taller, pero no era la Elena elegante del principio, ni la Elena sencilla de la que se había enamorado. Esta Elena llevaba ropa usada, zapatos gastados, cabello en coleta práctica. Su expresión era determinada, fuerte, pero profundamente triste, curioso y preocupado. Miguel cerró su taller y la siguió a distancia. Para su sorpresa, Elena entró a la panadería, se puso un delantal y comenzó a atender clientes, no como alguien experimentando, sino como alguien que necesitaba ese trabajo. Miguel observó desde la acera durante 1 hora, viendo cómo Elena interactuaba con sonrisa profesional, pero cansada, cómo contaba el cambio cuidadosamente, cómo limpiaba con movimientos eficientes. Durante los días siguientes, Miguel desarrolló una rutina de observación. Elena llegaba a las 6 en punto, trabajaba hasta las 2, descansaba y luego iba a clases nocturnas en una escuela técnica. Carlos vino con información devastadora. «Hermano, tienes que escuchar esto. Hablé con don Roberto, el dueño de la panadería.
Miguel dejó de fingir que trabajaba. ¿Y qué te dijo? Que Elena se presentó hace 2 semanas pidiendo trabajo. Le dijo que tenía experiencia pero que necesitaba aprender desde cero. Y don Roberto le dio trabajo. No, hermano, Elena le propuso trabajar gratis 2 semanas para aprender y que solo le pagara si demostraba que podía hacerlo bien. Miguel sintió un golpe en el estómago. ¿Trabajó gratis? 2 semanas completas, Miguel. Don Roberto dice que nunca había visto a alguien trabajar tan duro. Se levanta a las 5 para preparar todo. Se queda hasta las 3 limpiando y nunca se queja. Carlos se acercó más. Sí, hermano. Elena rentó el cuartito de arriba. Vive ahí ahora, en un cuarto de 3 por 4 metros, con una cama individual y baño compartido. Miguel cerró los ojos. Dios mío. Pero eso no es todo. Don Roberto dice que Elena está ahorrando para estudiar una carrera técnica. Quiere ser completamente independiente. ¿Qué carrera? Contabilidad para pequeñas empresas. Quiere ayudar a negocios locales. Miguel comenzó a caminar de un lado al otro. Carlos, ¿tú crees que Elena realmente puede vivir así, sin dinero y lujos? Carlos lo miró como si hubiera preguntado algo obvio. Miguel, esa muchacha lleva 3 semanas viviendo con sueldo de panadería, rentando un cuarto diminuto y estudiando por las noches. ¿Qué más necesitas que te demuestre? ¿Y si se cansa? ¿Y si decide que es muy difícil y regresa con su familia? Hermano, Elena renunció a 2.000 millones de pesos. ¿En serio crees que lo hizo por capricho? Esa noche, Miguel no durmió. Se quedó despierto hasta el amanecer, luchando consigo mismo. Parte de él quería correr a la panadería, tomar a Elena en sus brazos y pedirle perdón, pero otra parte tenía miedo. Miedo de que eventualmente se diera cuenta de que había cometido un error. Al día siguiente, Miguel se armó de valor y caminó hacia la panadería durante el trabajo de Elena. Se detuvo y la observó a través del vidrio. Elena estaba explicando pacientemente a una señora mayor cómo usar la máquina de café. Su sonrisa era genuina, su paciencia infinita, y había algo en su manera de interactuar que hablaba de respeto real, no condescendencia. Miguel reunió coraje y entró. Elena levantó la vista cuando escuchó la campanilla, y cuando lo vio su rostro pasó por sorpresa, esperanza, dolor y finalmente resignación cautelosa. «Hola, Miguel», dijo con voz neutral. «Hola, Elena». Se quedaron mirándose mientras otros clientes seguían sus conversaciones, ajenos al drama. «¿Qué te trae por aquí?», preguntó Elena limpiando una mesa ya limpia. «Quería ver cómo estabas». Elena sonrió tristemente. «Como puedes ver, estoy bien, trabajando, aprendiendo a vivir diferente». Miguel miró alrededor, notando los detalles, cómo Elena había organizado eficientemente el área, la lista de ideas para mejorar el servicio, el pequeño florero con flores baratas pero bien arregladas. «Elena, lo que hiciste, renunciar a tu herencia». Elena se tensó. «Lo hice por mí, Miguel, no por ti. ¿En serio?». Elena lo miró directamente. «En serio, necesitaba demostrarme que podía vivir sin el dinero de mi familia, que podía ser una persona real. ¿Y puedes? Puedes vivir así». Elena miró por la ventana donde niños jugaban y señoras cargaban bolsas del mercado. «Sí, puedo, es difícil, muy difícil, pero puedo, y me siento más yo misma de lo que me he sentido en toda mi vida». Miguel se acercó al mostrador. «Elena, ¿sabes qué es lo más difícil de todo esto?», lo interrumpió Elena. Lágrimas formándose. «¿Qué? No es levantarme a las 5, ni estar de pie 8 horas, ni vivir en un cuarto donde apenas cabe una cama». Elena se detuvo. «Es saber que el hombre que amo no confía en que nuestro amor sea lo suficientemente fuerte para superar cualquier obstáculo». Miguel sintió una puñalada en el corazón. «Elena, yo». «Está bien, Miguel, entiendo. Era demasiado pedir que confiaras en nosotros cuando ni yo misma sabía si podría hacer esto». Elena tomó sus cosas. «Mi turno terminó. Don Roberto va a cerrar en 1 hora». Se dirigió hacia la puerta trasera, pero se detuvo antes de subir. «Miguel, por si te interesa saberlo, no me arrepiento, ni de haber renunciado al dinero, ni de haberte amado. Fue la decisión más honesta que he tomado en mi vida». Subió las escaleras lentamente, dejando a Miguel solo con don Roberto. «Joven», le dijo don Roberto, «esa muchacha lo ama con una intensidad que da miedo, pero también la está matando por dentro». «¿Qué quiere decir?». «Que todas las noches la escucho llorar». «Todas las noches, Miguel. Y aún así todos los días baja con una sonrisa.
y trabaja como si el mundo dependiera de ello. Miguel salió con el corazón partido en dos. Elena había sacrificado literalmente todo por amor, y él había sido demasiado cobarde para luchar por ella. Esa noche, Miguel tomó la decisión más importante de su vida. Era hora de luchar por el amor que había estado a punto de perder para siempre. Miguel pasó toda la noche del miércoles despierto, caminando de un lado al otro como un león enjaulado. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Elena trabajando en esa panadería, viviendo en un cuarto diminuto, llorando sola todas las noches. Al amanecer, había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se bañó con cuidado, se afeitó por primera vez en semanas, se puso su único traje bueno y se miró en el espejo. «Abuelo», murmuró, «si me estás viendo, dame fuerzas para hacer esto bien». A las 8 de la mañana, Miguel subió al autobús hacia Las Lomas, el exclusivo barrio de la familia Mondragón. Durante el viaje de 1 hora, repasó mentalmente lo que le diría a Eduardo Mondragón, el hombre más poderoso que había conocido. La mansión Mondragón era aún más impresionante a la luz del día. Una construcción colonial que ocupaba una manzana completa, rodeada por jardines perfectos y una reja que probablemente costaba más que su taller completo. Cuando tocó el timbre, una voz salió del intercomunicador. «¿En qué puedo ayudarlo?» «Buenos días. Busco al señor Eduardo Mondragón. Mi nombre es Miguel Hernández». Hubo una pausa larga. «¿Tiene cita?» «No, pero es extremadamente urgente que hable con él. Es sobre Elena». Después de varios minutos que se sintieron como horas, el portón se abrió automáticamente. Un mayordomo lo recibió en la entrada. «El señor Mondragón lo recibirá en su oficina, por favor. Sígueme». Miguel siguió al mayordomo a través de pasillos que parecían de museo, pinturas que sospechaba eran originales, esculturas en pedestales de mármol, piso de madera pulida que reflejaba como espejo. La oficina de Eduardo era del tamaño del taller completo de Miguel, ventanales del piso al techo, dando a jardines espectaculares, estanterías con libros encuadernados en piel, escritorio de caoba que podría haber servido como mesa de conferencias. Eduardo estaba sentado detrás del escritorio, con un traje que probablemente costaba más que el auto de Miguel. No levantó la vista cuando Miguel entró. «Señor Hernández», dijo sin apartar los ojos de los documentos. «Debo admitir que estoy sorprendido». «¿A qué debo esta sorpresa?» Miguel respiró profundo. «Vengo a hablar sobre Elena, señor Mondragón. Mi hija ya no es su problema. De hecho, me sorprende que tenga el descaro de presentarse aquí después de lo que le hizo». Miguel frunció el ceño. «Lo que le hice, señor Mondragón, yo no le hice nada a Elena». Eduardo finalmente levantó la vista con furia fría. «No le hizo nada, señor Hernández. Mi hija regresó a casa hace 3 semanas completamente devastada, diciéndome que el hombre que amaba la había rechazado por su dinero». Miguel sintió un puñetazo en el estómago. «Elena regresó a casa». «Oh, sí», regresó llorando, destruida, diciéndome que había renunciado a su herencia por un hombre que la consideraba de otro mundo». Eduardo se levantó lentamente. «¿Sabe lo que hizo después?» Miguel no pudo responder. Se encerró en su habitación 1 semana completa. No comió, apenas bebió agua, no habló con nadie. Eduardo caminó hacia la ventana. Después salió. Me anunció que se iba a demostrar que podía vivir sin dinero, y desapareció otra vez. Miguel se sintió mareado. «Pero ella está trabajando en una panadería». «Sí, lo sé. Tengo gente que la vigila de lejos para asegurarme de que esté segura». Eduardo se volteó con dolor paternal. «¿Sabe dónde vive mi hija ahora? En un cuarto de 3 por 4 metros, encima de una panadería. Come 1 vez al día para ahorrar dinero. Usa la misma ropa toda la semana, porque solo tiene 3 conjuntos». Miguel se sentó pesadamente, sintiendo como si el peso del mundo hubiera caído sobre sus hombros. ¿Y sabe qué es lo peor? Que está feliz, genuinamente feliz, trabajando 12 horas al día por sueldo mínimo, viviendo en condiciones que cualquier otra persona de su clase consideraría inhumanas. Señor Mondragón, porque está tratando de demostrarle a un cerrajero orgulloso que puede vivir en su mundo. Mi hija está destruyendo su salud para demostrarle que es digna de su amor». Miguel se levantó. «Por eso estoy aquí». «¿Y qué quiere exactamente?» Miguel caminó hacia el escritorio, mirando a Eduardo directamente. «Quiero pedirle perdón, y quiero pedirle su bendición para casarme con Elena».
Eduardo soltó una risa amarga. Ahora, después de haberla devastado, después de haber sido tan cobarde que la obligó a renunciar a su herencia para demostrarle su amor. Sí, respondió Miguel sin vacilar. Después de haber sido el idiota más grande del mundo, después de haber estado a punto de perder el amor más puro que he conocido por mi orgullo estúpido, Eduardo lo estudió cuidadosamente. ¿Y qué ha cambiado? Usted sigue siendo un cerrajero de barrio y Elena sigue siendo Selena. Miguel se acercó más. Lo que cambió es que me di cuenta de que Elena tenía razón. El amor verdadero no tiene que ver con cuánto dinero tienes. Tiene que ver con cuánto estás dispuesto a sacrificar por la persona que amas. ¿Y usted qué está dispuesto a sacrificar? Todo. Mi orgullo, mis miedos, mi zona de comodidad. Estoy dispuesto a trabajar día y noche para darle la mejor vida que pueda. No será la vida que usted le puede dar, pero será una vida llena de amor verdadero. Eduardo caminó hacia una pared donde colgaba un retrato de una mujer hermosa de la edad de Elena. «¿Ve a esa mujer, señor Hernández?» «Sí, señor. Era mi esposa, María Elena, la madre de Elena». Eduardo tocó el marco con ternura. «¿Sabe cómo la conocí?» Miguel negó con la cabeza. «Ella era secretaria en una empresa pequeña donde yo tenía inversiones. Venía de una familia trabajadora. Había estudiado secretariado técnico y vivía en un departamento pequeño con 2 compañeras». Miguel escuchó con atención, sintiendo que esta historia era importante. «Yo estaba comprometido con la hija de otro empresario, un matrimonio arreglado, conveniente para ambas familias». Eduardo sonrió con nostalgia. «Pero cuando conocí a María Elena, cuando vi su bondad, su inteligencia, su fortaleza, me enamoré perdidamente». «¿Y qué pasó?» «Mi padre me amenazó con desheredarme si rompía el compromiso. Me dijo exactamente las mismas cosas que yo le dije a usted hace 3 semanas». Miguel se inclinó hacia adelante. «¿Y usted qué hizo?» «María Elena me dijo algo que nunca olvidé». «Eduardo, prefiero vivir en un cuarto de azotea contigo que en una mansión sin ti». Eduardo se volteó hacia Miguel. «Cancelé mi compromiso ese mismo día. Su padre lo desheredó. Temporalmente, María Elena y yo vivimos en un departamento de 2 cuartos durante 4 años mientras yo trabajaba como empleado en una empresa de la competencia». Eduardo regresó a su escritorio. «Fueron los 4 años más felices de mi vida, señor Hernández. María Elena me enseñó a cocinar, a lavar ropa, a vivir con poco y ser feliz. Me enseñó que el amor verdadero se mide en momentos compartidos, no en ceros en una cuenta bancaria». «¿Qué pasó después?» «Mi padre se enfermó antes de morir. Antes, me pidió perdón y me devolvió mi lugar en la empresa, pero para entonces yo ya había aprendido las lecciones más importantes de mi vida». Eduardo se sentó y miró a Miguel directamente. «Después de que María Elena murió, olvidé esas lecciones. El dolor me hizo proteger a Elena con dinero en lugar de enseñarle sobre el amor». «Señor Mondragón», Eduardo levantó la mano, «Elena es exactamente como su madre. Tiene el mismo corazón valiente, la misma capacidad de amar sin condiciones, la misma fuerza para renunciar a todo por amor. Sí, señor, es la mujer más extraordinaria que he conocido». Eduardo se levantó y caminó hacia Miguel. «Señor Hernández, usted me recordó algo importante con su visita». «¿Qué?» «Señor, que un hombre que ama a una mujer como usted ama a Elena, que viene aquí a arriesgar su orgullo, a pedir perdón, a luchar por ella después de haberla perdido, ese hombre merece una oportunidad». Miguel no podía creer lo que escuchaba. «Pero tengo condiciones». «Las que sean, señor Mondragón. Primera condición: Elena tiene que perdonarlo. Yo no voy a interferir si ella decide que usted tuvo su oportunidad y la desperdició». «Entendido». «Segunda condición: Elena recupera su herencia». Miguel frunció el ceño. «Señor Mondragón, déjeme explicar. No para que vivan como ricos caprichosos. Quiero que usen ese dinero para crear algo que hubiera hecho feliz a su madre». Eduardo se dirigió a su escritorio y sacó una carpeta llena de documentos. «¿Qué le parecería crear una fundación que ayude a trabajadores independientes como usted, talleres de capacitación, microcréditos para herramientas, programas de alfabetización?» Miguel miraba los documentos sin poder creer lo que veía. «Usted sería el director del programa. Elena manejaría los aspectos administrativos y financieros. Juntos podrían ayudar a miles de familias a tener mejores oportunidades». «Señor Mondragón, yo no sé nada sobre dirigir una fundación».
pero sabe todo sobre ser un trabajador honesto que lucha por salir adelante. Eso es más valioso que cualquier título universitario. Miguel se sentó otra vez. Abrumado. ¿Por qué está haciendo esto? Eduardo sonrió por primera vez. Porque mi esposa me enseñó que cuando encuentras amor verdadero, no lo destruyes, lo nutres, y porque cualquier hombre que ama a mi hija como usted la ama, merece mi respeto y mi apoyo. Eduardo se acercó y le extendió la mano. ¿Acepta mis condiciones? Miguel estrechó la mano con firmeza. Sí, señor, con mucho honor. Entonces vayamos a buscar a Elena, pero recuerde, yo le estoy dando la oportunidad de hablar con ella. Después de eso, todo depende de usted. 30 minutos después, Eduardo y Miguel llegaron a la panadería en el Mercedes-Benz de Eduardo. Cuando entraron, Elena estaba limpiando mesas después del almuerzo, cuando vio a su padre y a Miguel juntos. Se quedó completamente inmóvil. «Papá, Miguel, ¿qué están haciendo aquí?» Miguel se adelantó antes de que Eduardo pudiera hablar. «Elena, vine a pedirte perdón, vine a decirte que soy un idiota, que fui un cobarde y que he estado muriendo por dentro desde que te fuiste». Elena lo miró con cautela. «Miguel, Elena, me equivoqué completamente. Tu dinero, tu familia, tu pasado, nada de eso importa. Lo único que importa es que te amo más que a mi propia vida». Elena tenía lágrimas en los ojos. «¿Y qué cambió? Sigo siendo la misma persona que era hace 3 semanas». Miguel se acercó a ella. «Lo que cambió fue que entendí algo. No se trata de si yo soy suficiente para ti. Se trata de si nuestro amor es suficiente para ambos. Y Elena, nuestro amor es lo más poderoso que he sentido en mi vida». Miguel se arrodilló ahí mismo, en medio de la panadería, tomando las manos de Elena. «Elena Mondragón, me equivoqué al dejarte ir. Me equivoqué al dudar de nosotros. Me equivoqué al permitir que mi orgullo fuera más fuerte que mi amor». Miguel tenía lágrimas corriendo por su rostro. «¿Me das una segunda oportunidad? ¿Me permites amarte como mereces ser amada?» Elena lloró más fuerte, mirando a Miguel arrodillado frente a ella, luego a su padre que observaba desde la entrada. «Miguel, me rompiste el corazón. Renuncié a todo por ti, y tú me dijiste que me fuera. Lo sé, y me arrepentiré de eso todos los días de mi vida». Elena se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre sus manos. «¿Me prometes que nunca más vas a dudar de nuestro amor? Te prometo que voy a luchar por nosotros todos los días de mi vida». Elena sonrió entre lágrimas. «Entonces sí, Miguel, sí te doy una segunda oportunidad». Se abrazaron en el piso de la panadería, mientras Eduardo sonreía desde la puerta, recordando el día que le había propuesto matrimonio a María Elena en circunstancias muy similares, pero la verdadera sorpresa estaba por venir. Elena y Miguel se levantaron del piso de la panadería, aún abrazados, cuando Eduardo se acercó a ellos con una sonrisa que ninguno había visto antes. «Elena», dijo Eduardo suavemente, «hay algo que nunca te conté sobre tu madre, algo que creo que es momento de que sepas». Elena se separó ligeramente de Elena, se separó ligeramente de Miguel, secándose las lágrimas. «¿Qué cosa, papá?» Eduardo caminó hacia la ventana de la panadería, mirando hacia la calle donde niños jugaban fútbol y familias caminaban tranquilamente. «Tu madre no siempre fue María Elena Herrera, la secretaria de clase trabajadora». Elena frunció el ceño. «¿Qué quieres decir? Tu madre nació como María Elena Vázquez de la Torre. Era la única hija de Rodrigo Vázquez, dueño de la segunda empresa constructora más grande de México en esos tiempos». Miguel y Elena se miraron, completamente confundidos. «Papá, eso no puede ser. Mamá siempre me contó que venía de una familia humilde». Eduardo se volteó hacia su hija con ojos llenos de nostalgia. «Tu madre se escapó de casa a los 21 años, Elena, exactamente como tú te escapaste hace 4 meses. ¿Se escapó? ¿Por qué?» Eduardo sonrió tristemente. «Por la misma razón que tú te escapaste, su padre había arreglado su matrimonio con el hijo de un socio empresarial, un matrimonio que ella no quería». Elena se sentó en una de las sillas de la panadería, necesitando apoyo físico para procesar esta información. «Entonces, ¿mamá renunció a su herencia también?» «No solo renunció a su herencia», continuó Eduardo, «cambió su apellido, se inventó una historia sobre venir de una familia trabajadora y se consiguió trabajo como secretaria usando documentos falsos que le costaron sus últimos ahorros». Miguel se acercó a Elena y tomó su mano. «¿Por cuánto tiempo mantuvo esa mentira?».
Durante los primeros 2 años que estuvimos juntos, respondió Eduardo, yo no tenía idea de quién era realmente. Pensé que había encontrado el amor perfecto con una mujer sencilla y trabajadora. ¿Y cómo descubriste la verdad?, preguntó Elena. Eduardo se acercó a ellos. El día que mi padre me desheredó por cancelar mi compromiso, tu madre no pudo soportarlo más. Me confesó toda la verdad, que ella también había renunciado a una fortuna por amor. Elena tenía los ojos muy abiertos. ¿Y tú qué hiciste? Al principio me enojé muchísimo, admitió Eduardo. Me sentí traicionado, engañado. Le dije exactamente las mismas cosas que Miguel te dijo a ti hace 3 semanas. Miguel sintió una punzada de culpa. ¿Y luego qué pasó? Tu madre se fue de nuestro departamento. Eduardo se sentó frente a Elena. Durante una semana completa no supe dónde estaba. Después me enteré de que había conseguido trabajo en una fábrica textil, viviendo en un cuarto aún más pequeño que el nuestro. ¿Fuiste a buscarla?, preguntó Elena. Me tardé 2 semanas en tragarme mi orgullo, confesó Eduardo. 2 semanas que fueron las peores de mi vida. Cuando finalmente fui a buscarla, la encontré trabajando turnos dobles para poder pagar su cuarto y mandarle dinero a una familia de vecinos que había perdido su trabajo. Elena comenzó a llorar otra vez. Eso es exactamente lo que haría mamá. Cuando la vi a Cire, trabajando hasta el cansancio, ayudando a otros a pesar de que ella misma tenía tan poco, me di cuenta de que había encontrado a la mujer más extraordinaria del mundo. Eduardo tomó las manos de Elena. Ese día le propuse matrimonio en el piso de esa fábrica textil, frente a todas las otras trabajadoras. Miguel sintió escalofríos. ¿Y ella qué dijo? Eduardo sonrió con lágrimas en los ojos. Dijo que sí, pero con una condición, que usáramos nuestro dinero y nuestras conexiones para ayudar a familias trabajadoras como las que había conocido. ¿Y lo hicieron? Durante todo nuestro matrimonio, Elena, todas las fundaciones benéficas de nuestra empresa, todos los programas de becas, todos los proyectos de vivienda popular, todo fue idea de tu madre. Elena se levantó y abrazó a su padre. ¿Por qué nunca me contaste esta historia? Porque después de que tu madre murió me volví loco de dolor. Me obsesioné con protegerte del mundo, con asegurarme de que nunca pasaras por lo que nosotros pasamos. Eduardo la abrazó fuertemente, pero me equivoqué. En lugar de enseñarte sobre el amor y el valor, te sobreprotegí hasta casi destruir tu capacidad de elegir tu propia vida. Eduardo se separó de Elena y miró a Miguel. Cuando usted vino a mi oficina esta mañana, señor Hernández, me recordó al hombre que yo era cuando luché por el amor de María Elena, señor Mondragón. Y cuando vi a Elena trabajando en esta panadería, viviendo exactamente como su madre había vivido, luchando por demostrar su amor, me di cuenta de que había criado a una mujer exactamente como su madre. Eduardo sacó una carpeta de su portafolio. Elena, quiero mostrarte algo. Abrió la carpeta, revelando documentos legales y fotografías viejas. Estos son los papeles de la fundación que tu madre y yo creamos. Se llama Esperanza y Trabajo. Elena miró las fotografías. Su madre, joven y radiante, inaugurando escuelas, visitando talleres de capacitación, abrazando a niños en comunidades rurales. Durante 20 años, esta fundación ayudó a más de 50,000 familias mexicanas a salir de la pobreza, explicó Eduardo. Todo fue inspirado por los meses que tu madre vivió como trabajadora. Elena tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Nunca supe que mamá había hecho todo esto, porque tu madre era humilde. Nunca quiso reconocimiento público por su trabajo benéfico. Eduardo se volteó hacia Miguel. Señor Hernández, la propuesta que le hice esta mañana sobre crear una nueva fundación no era una idea nueva, era continuar el trabajo que María Elena había empezado. Miguel no podía hablar de la emoción. Elena, Eduardo tomó las manos de su hija. Tu madre me dejó una carta antes de morir, una carta que me pidió que te diera cuando encontraras el amor verdadero. Eduardo sacó un sobre amarillento de la carpeta. Creo que llegó el momento. Con manos temblorosas, Elena abrió el sobre. La letra de su madre, que reconocía inmediatamente. Llenaba 2 páginas completas. Elena leyó en voz alta. Mi querida Elena, si estás leyendo esta carta, significa que has encontrado lo que yo encontré con tu padre, amor verdadero que trasciende las diferencias sociales. Quiero que sepas que no hay mayor honor en la vida que renunciar a lo material por lo espiritual, a lo fácil por lo correcto,
a la comodidad por el amor. Si el hombre que amas te valora por quien eres en tu corazón y no por lo que tienes en tu cuenta bancaria, entonces has encontrado un tesoro más valioso que toda nuestra fortuna. Pero Elena, mi amor, no olvides que el dinero en las manos correctas puede hacer milagros. Usa nuestra herencia para crear oportunidades para otros. Usa tu privilegio para abrir puertas que están cerradas para quienes no tuvieron nuestras ventajas. El amor verdadero no se trata solo de ser felices juntos, se trata de hacer felices a otros también. Con todo mi amor, mamá. Elena terminó de leer llorando tan fuerte que apenas podía respirar. Miguel la abrazó mientras Eduardo se acercaba a ambos. Elena, dijo Eduardo suavemente, ¿quieres continuar el trabajo de tu madre? Elena miró a Miguel, luego a su padre. Podemos realmente ayudar a miles de familias, con Miguel dirigiendo los programas de capacitación técnica y tú manejando la administración y expansión. Podrían ayudar a más familias de las que tu madre y yo pudimos ayudar. Miguel finalmente habló. Elena, ¿qué piensas? Elena sonrió entre lágrimas. Pienso que mamá nos está guiando desde el cielo. Pienso que nuestro amor tiene un propósito más grande de lo que imaginábamos. Eduardo sonrió. Entonces, ¿oficialmente tienen mi bendición para casarse y cambiar el mundo juntos? Elena y Miguel se miraron, y en ese momento ambos supieron que habían encontrado no solo amor verdadero, sino también su misión de vida. Sí, papá, dijo Elena, sí tenemos tu bendición. Miguel se arrodilló otra vez, pero esta vez sacó una pequeña caja de su bolsillo. Elena Mondragón, Kiki, ¿quieres casarte conmigo y construir un mundo mejor juntos? Elena gritó, sí, mientras Miguel le ponía un anillo sencillo pero hermoso que había pertenecido a su abuela. Eduardo los abrazó a ambos, sintiendo por primera vez en 5 años que María Elena estaría orgullosa de él. La panadería se llenó de aplausos. Los clientes que habían estado observando toda la escena aplaudían y lloraban junto con ellos, pero la verdadera aventura apenas comenzaba. La iglesia de San José, la misma donde Miguel había ido a misa todos los domingos desde niño, nunca había visto una boda como esta. En una mezcla extraordinaria que habría sido impensable meses atrás, empresarios de traje elegante se sentaban junto a mecánicos y cerrajeros, señoras de la alta sociedad conversaban animadamente con vendedoras del mercado y niños del barrio corrían entre las bancas llevando flores. Elena había insistido en casarse en la iglesia del barrio de Miguel, no en la catedral donde se casaban tradicionalmente los Mondragón. Esta iglesia es donde Miguel encontró la paz después de perder a su abuelo. Había explicado, es donde quiero empezar nuestra vida juntos. Miguel esperaba en el altar, vestido con un traje elegante pero no extravagante, flanqueado por Carlos como su padrino y por 3 de los jóvenes del barrio que había estado entrenando en cerrajería durante los últimos meses. La música comenzó, y todas las cabezas se voltearon hacia la entrada. Pero en lugar del vestido de diseñador que todos esperaban, Elena caminaba hacia el altar en un vestido hermoso pero sencillo, hecho por doña Esperanza y las otras costureras del barrio como su regalo de bodas. No había joyas extravagantes ni velo de encaje francés. Elena llevaba el collar de perlas sencillo que había sido de su madre y un ramo de flores del mercado local arreglado por los niños del barrio. Eduardo caminaba orgulloso junto a su hija y cuando llegaron al altar se volteó hacia Miguel. Miguel, dijo lo suficientemente fuerte para que toda la iglesia escuchara. Te entrego a mi hija, pero más que eso, te entrego mi confianza. Cuida el corazón que María Elena y yo creamos. Con mi vida, don Eduardo, respondió Miguel, tomando la mano de Elena. La ceremonia fue oficiada por el padre González, el sacerdote que había bautizado a Miguel en lugar de un sermón tradicional sobre el matrimonio. El padre González habló sobre el amor que transforma comunidades. Miguel y Elena nos han enseñado algo hermoso, dijo el padre González. Nos han enseñado que cuando el amor es verdadero, no solo une a 2 personas, une a 2 mundos, y en esa unión crea oportunidades para que otros también encuentren esperanza. Cuando llegó el momento de los votos, Elena y Miguel habían escrito sus propias promesas. Elena fue primero. Miguel, cuando reparaste mi portón gratis, no solo arreglaste una puerta, abriste mi corazón a la posibilidad de amar y ser amada sin condiciones. Te prometo que cada día de nuestra vida te amaré con la misma generosidad que tú me mostraste
Te prometo que juntos usaremos nuestras bendiciones para bendecir a otros. Te prometo que nunca olvidaré que el amor verdadero se mide en actos de bondad, no en números de cuenta bancaria. Miguel, con lágrimas en los ojos, respondió: Elena, tú me enseñaste que el amor no tiene fronteras sociales, que un corazón generoso vale más que todo el oro del mundo, y que cuando alguien renuncia a todo por amor, merece que luches por ella con la misma intensidad. Te prometo que te amaré en la riqueza y en la pobreza, en los días fáciles y en los desafíos, y que cada día trabajaremos juntos para hacer que el mundo sea un poco más bondadoso. Cuando el padre González los declaró marido y mujer, toda la iglesia estalló en aplausos que duraron 5 minutos completos. La recepción fue en el Parque San José, el mismo lugar donde habían tenido su primera cita. En lugar de un salón elegante, habían montado mesas largas bajo las estrellas, con comida preparada por todas las señoras del barrio y música de mariachis que donaron su tiempo como regalo de bodas. Eduardo, en su discurso, sorprendió a todos. María Elena siempre me decía que el amor verdadero no es encontrar a alguien perfecto, es encontrar a alguien imperfecto y amarlo perfectamente. Miguel y Elena nos han recordado que cuando el amor es auténtico, no hay diferencias que no se puedan superar, no hay obstáculos que no se puedan vencer y no hay sueños que no se puedan alcanzar juntos. Don Roberto, el dueño de la panadería donde Elena había trabajado, también habló. Elena llegó a mi panadería siendo una princesa que había renunciado a un reino. Se va siendo una mujer que ha encontrado algo más valioso que cualquier reino. Un amor que la va a hacer reina de su propia vida feliz. La Fundación María Elena Mondragón de Hernández se había convertido en la organización benéfica más exitosa de México, dirigida por Miguel desde su experiencia como trabajador y administrada por Elena con la eficiencia que había heredado de su familia empresarial. Habían logrado algo extraordinario. En 3 años, la fundación había capacitado a más de 5,000 trabajadores independientes en oficios técnicos, otorgado microcréditos a 3,000 pequeños empresarios, construido 20 escuelas técnicas en comunidades rurales, creado 15,000 empleos directos e indirectos, establecido 50 comedores comunitarios, alfabetizado a 8,000 adultos, pero los números, por impresionantes que fueran, no contaban la historia completa. Miguel y Elena vivían en una casa cómoda pero modesta, a solo 5 cuadras del taller original de Miguel, que ahora se había convertido en la sede de la escuela técnica más exitosa del programa. Elena había mantenido su pequeña panadería, que se había expandido hasta convertirse en una cooperativa que empleaba a 20 mujeres del barrio. Eduardo visitaba todos los domingos para almorzar con ellos y jugar con sus nietos, María Elena, de 2 años, y Ramón, llamado así en honor al abuelo de Miguel, de 8 meses, una tarde de domingo. Mientras Miguel enseñaba a su hija a usar un destornillador de juguete y Elena preparaba café en la cocina, Eduardo observaba la escena desde su silla favorita. «¿En qué piensas, papá?», preguntó Elena, notando la expresión contemplativa de su padre. «En tu madre», respondió Eduardo, «en cómo estaría orgullosa de lo que han construido». Miguel se acercó, cargando a María Elena. «¿Don Eduardo cree que hicimos lo correcto, que el camino que elegimos fue el mejor?» Eduardo miró a su alrededor, la casa llena de risa de niños, las fotografías de familias beneficiadas por la fundación colgando en las paredes, a Elena cantando mientras cocinaba, a Miguel siendo el padre amoroso que siempre había soñado ser. «Miguel», dijo Eduardo, «cuando tu abuela te enseñó que la vida te regresa lo que das, no se refería solo a actos individuales de bondad. ¿A qué se refería? Se refería a que cuando das amor verdadero, recibes una vida llena de propósito. Cuando das oportunidades a otros, recibes la satisfacción de saber que tu existencia hizo una diferencia». Elena se acercó y tomó la mano de Miguel. «¿Sabes qué es lo más hermoso de nuestra historia?» «¿Qué?», preguntaron Miguel y Eduardo al mismo tiempo, que empezó con Miguel reparando un portón gratis y terminó con nosotros abriendo puertas para miles de familias. Miguel besó a Elena suavemente. «La vida nos regresó exactamente lo que dimos, pero multiplicado por 1000. La Fundación María Elena Mondragón de Hernández había crecido hasta convertirse en un modelo internacional de desarrollo comunitario. Miguel había sido invitado a dar conferencias en universidades de todo el mundo sobre liderazgo desde la experiencia vivida.
mientras que Elena había escrito un libro bestseller sobre filantropía eficaz. Pero su mayor orgullo no eran los reconocimientos internacionales o las invitaciones a la casa presidencial. Su mayor orgullo era lo que veían cada mañana cuando caminaban por su barrio, la panadería cooperativa que ahora tenía 5 sucursales, la escuela técnica donde estudiaban los hijos de sus primeros graduados, el centro comunitario donde las abuelas enseñaban oficios a las madres jóvenes, y las casas bien cuidadas de familias que habían salido de la pobreza a través de los programas de la Fundación. Una tarde, mientras Miguel enseñaba a su hijo Ramón, ahora de 10 años, a reparar su primera cerradura, el niño le hizo una pregunta que lo hizo reflexionar. «Papá, ¿por qué siempre ayudas gratis a las personas que no pueden pagar?» Miguel sonrió, recordando las palabras exactas que le había dicho su abuelo cuando él tenía la misma edad. «Porque, mijo, cuando das sin esperar nada a cambio, la vida te regresa cosas que no sabías que necesitabas». ¿Cómo qué? Miguel miró hacia su casa, donde Elena ayudaba a María Elena con su tarea, mientras Eduardo leía cuentos al bebé más pequeño. Esperanza, nacida el año anterior, como una familia que te ama, como la oportunidad de hacer que el mundo sea mejor, como la satisfacción de saber que tu vida sirvió para algo importante. Ramón asintió solemnemente, como si entendiera la profundidad de esas palabras. «¿Y si yo sigo el negocio familiar cuando crezca?» Miguel rió. «Mijo, el negocio familiar ya no es solo la cerrajería, ahora es abrir puertas, puertas físicas, puertas de oportunidad, puertas del corazón». Esa noche Elena y Miguel se sentaron en su pequeño jardín trasero, viendo a sus hijos jugar bajo las estrellas, mientras Eduardo les contaba la historia de cómo había conocido a su abuela. «¿Sabes qué?», dijo Elena, tomando la mano de Miguel. «¿Qué, mi amor? A veces pienso que la historia más hermosa no es la del príncipe que rescata a la princesa». «¿No? ¿Cuál es entonces?» Elena sonrió, mirando hacia sus hijos. «Es la historia del cerrajero que reparó un portón gratis y terminó abriendo las puertas de la felicidad para miles de familias, incluida la suya propia». Miguel la besó suavemente. «Y vivieron felices para siempre». «No», corrigió Elena, acercándose más a él. «Vivieron felices y trabajando para que otros también pudieran vivir felices para siempre», en una ceremonia especial en el Palacio de Bellas Artes. Miguel y Elena Hernández Mondragón recibieron el Premio Nacional de Filantropía, en reconocimiento a 2 décadas de trabajo que habían sacado de la pobreza a más de 100,000 familias mexicanas. En su discurso de aceptación, Elena dijo: «Este premio no es nuestro, pertenece a cada persona que creyó que un cerrajero y una heredera fugitiva podían cambiar el mundo. Pertenece a cada familia que se atrevió a soñar con un futuro mejor. Pertenece a cada joven que aprendió un oficio y después enseñó a otros». Miguel, ahora con canas en las sienes pero con los mismos ojos bondadosos, agregó: «Mi abuelo me enseñó que cuando arreglas algo roto, no solo reparas el objeto, reparas la confianza de la persona en que las cosas pueden mejorar». Durante 20 años, Elena y yo no hemos estado arreglando portones, hemos estado reparando esperanzas. En el público, sus 3 hijos aplaudían junto a Eduardo, ahora de 75 años pero aún vigoroso, rodeado por docenas de nietos adoptivos, jóvenes que habían crecido en los programas de la Fundación y que ahora tenían sus propias familias y negocios prósperos. Después de la ceremonia, mientras la familia regresaba a su casa en el mismo barrio donde todo había comenzado, María Elena, ahora de 22 años y directora de uno de los programas de la Fundación, le preguntó a su padre: «Papá, ¿alguna vez te arrepientes de no haber aceptado el dinero que el abuelo Eduardo te ofreció al principio?» Miguel miró a Elena, quien sonrió y asintió, dándole permiso para contar una historia que sus hijos nunca habían escuchado. «Mija, ¿sabes cuál fue la decisión más inteligente que hice en toda mi vida?» «¿Cuál?» «No fue rechazar el dinero de tu abuelo, fue reparar el portón de tu mamá gratis aquel primer día». «¿Por qué?» Miguel detuvo el auto frente a su casa. La misma casa donde habían criado a sus hijos, la misma casa desde donde habían dirigido una fundación que había cambiado cientos de miles de vidas, porque en ese momento, sin saberlo, no estaba reparando solo un portón, estaba abriendo la puerta a la aventura más extraordinaria que un ser humano puede vivir, una vida dedicada al amor verdadero y al servicio a otros.
Elena tomó su mano, y porque a veces, cuando das algo pequeño sin esperar nada a cambio, la vida te regresa algo tan grande que cambia no solo tu destino, sino el destino de todos los que tocan tu vida. Terminó Miguel. Sus hijos se miraron entre ellos, entendiendo finalmente por qué sus padres siempre les habían enseñado que la verdadera riqueza no se cuenta en dinero, sino en vidas transformadas. Y así, un portón reparado gratuitamente se había convertido en la llave que abrió las puertas de la felicidad para una familia, la esperanza para una comunidad y las oportunidades para generaciones enteras de mexicanos que aprendieron que los sueños más imposibles se vuelven realidad cuando están construidos sobre cimientos de amor verdadero y servicio desinteresado. Esta historia nos enseña que el amor verdadero no conoce fronteras sociales, que la bondad siempre es recompensada multiplicada y que cuando dos corazones se unen en propósito común, pueden literalmente cambiar el mundo una persona a la vez, porque al final los milagros más grandes no suceden en un momento,